Vamos entonces a continuar. Nos habíamos quedado por aquí. Bien, este es el local del Centro Evangelístico, la Asamblea de Dios. Aquí entró este asunto de la danza, ¿no? Eso me acuerdo que el Grupo Restauración de Ecuador lo trajeron y después se regó por todas las iglesias, ¿no? Vamos a ver a la Iglesia de Dios del Perú, pero antes de eso hay otra cosa que quiero compartirles a ustedes, ¿no? Y es lo que les mencioné a ustedes, esto de aquí. Ese es el libro que les mencioné. ¿Qué dice ahí? ¿Ven el nombre ahí? Guerrero de oración. Sí. Dice, Guerrero Nación, las nuevas iglesias en el Perú. Wilfredo Caxoli. Wilfredo Caxoli es un antropólogo, ¿ya? Ya no se produce este libro, esa es una copia, ¿no? Y este, trabajó aquí, acá dice, los signos de la crisis, en la muerte de los dioses, ahí está hablando de el retorno de los pistacos, eso es una historia que fue por los 70 80 por ahí del siglo pasado. La aparición de las vírgenes también, que es otra, que en nuestro pueblo siempre hay ese tipo de cosas, también de tanto en tanto que se dan. Y por otro lado, el hervor de las iglesias, dice, ¿no? ¿Ya? Y toca aquí, este, habla de las danzas, de las oraciones, pero danza no este tipo, ¿no? Sino la danza al estilo pentecostal, original. Y después habla de la hermosa, ¿no? ¿Ya? De esta iglesia que hemos dicho que está en Surquillo, ¿no? ¿Ya? Y luego aparece aquí, no sé por qué relación habla de Sendero y de Abimael, pero por ahí algo ya está por ahí eso en ciernes también. Pero bueno, este es un libro interesante que es de un antropólogo que no es creyente, que hace un análisis sobre la iglesia evangélica, especialmente la pentecostal. Seguimos entonces acá. Ahora, la iglesia de Dios del Perú. La iglesia de Dios, ¿no? Conocida como Church of God en Cleveland, en Tennessee, llega al Perú en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Impulsada por el crecimiento misionero pentecostal latinoamericano. Su presencia se establece oficialmente alrededor de los años 40 a 50, ¿no? 1940 empieza entonces por ahí este movimiento, ¿no? Cuando misioneros y creyentes peruanos comienzan a organizar congregaciones en la costa y en la sierra, ¿no? Está Iglesia de Dios del Perú, el fondo es el local que tienen en la Avenida Brasil, ¿no? Y este es su símbolo. Esta es una de las iglesias pentecostales también reconocidas, ya hemos dicho que es la más antigua, ¿no? Dentro del movimiento pentecostal. Miremos los primeros pasos en el Perú. Los primeros contactos provienen de creyentes peruanos que emigraron a Bolivia y Chile, donde conocieron el pentecostalismo, es decir, tuvieron su experiencia pentecostal, ¿no? Un despertar espiritual, ¿no? Al estilo pentecostal. Las primeras reuniones se desarrollan en casas y pequeños locales hasta formar congregaciones que se desarrollarán en nuestro territorio. Para organizar, o sea, se van a organizar, se desarrollarán iglesias aquí, ¿no? Para organizar la obra llegan misioneros norteamericanos y latinoamericanos que apoyan con literatura, es decir, libros, ¿no? Y folletos. También desarrollan una formación bíblica, ¿no? Y liderazgo y la consolidación de iglesias, ¿no? La formación y consolidación de las iglesias.
Entre el 60 y 80 está la organización y expansión inicial. Se establecen los primeros templos formales en Lima, en Arequipa, Cusco y el norte peruano, ¿no? La Iglesia de Dios comienza a programar programas de evangelización al aire libre, campañas y discipulados, ¿no? Eso creo que fue su fuerte, de alguna manera. Se desarrolla la estructura organizacional, pastores, supervisores de distrito y asambleas nacionales, ¿no? Y surgen ministerios también, los del Ministerio de Educación Cristiana, de música, de jóvenes y de damas, ¿no? También se va a formar un seminario, el seminario Gamaliel, ¿no? Que también va a desarrollarse y como un, digamos, un derrotero importante para la obra y para el liderazgo de pastores, ¿no? La formación de pastores. Gamaliel está ligado de alguna manera a un seminario que está en Ecuador, que justamente pertenece a la Iglesia de Dios, ¿no? Y que es uno de los seminarios pentecostales más grandes y más prestigiados de paso, ¿no? Que es el SEMISUC, Seminario Sudamericano, ¿no? Que queda en Quito, Ecuador, ¿no? Así que el seminario Gamaliel sigue la línea de ese seminario y el reconocimiento de los estudios ahí por medio de SEMISUC, ¿no? Aquí está el local de Magdalena, ¿no? Un local no muy grande, grande en alguna manera para unas iglesias también que digamos, tienen su local más pequeño que esto, ¿no? Aquí entrarán más o menos unas 500 o 800 personas, ¿no? Es una iglesia mediana de alguna manera, a comparación de otras iglesias, ¿no? Pero es grande con respecto a la iglesia, hay congregaciones que tienen 80, 50 o máximo 100, ¿no? De eso hay muchas, ¿no? Dentro del Perú. Consolidación y obra misionera nacional, ¿no? Se da el crecimiento urbano y el acelerado por la migración interna, que había iniciado en la década de los 40, pero que se consolida en esta etapa, ¿no? Hay, hay un libro que también describe esta historia sobre las migraciones, ¿no? Desborde Popular se llama, ¿no? De Marco Martos. Y él escribe entonces el movimiento de migración, ¿no? Y muchos, seguramente, muchos de nosotros, bueno, hemos sido parte de esa migración también, ¿no? Estamos hablando de cuando empezó más o menos por 1940, aunque entiendo que mi papá vino a Lima antes del 40, ¿ya? Él vivió el terremoto del 40 también, que fue un gran terremoto, él recordaba, nos hablaba mucho de ese terremoto. Este, pero el, más o menos por los 40, pues esa década empezó la migración y las invasiones en Lima, ¿no? Una de las invasiones muy populares, me acuerdo, fue Condevilla, ¿no? Era San Martín de Porras, que después se convirtió en distrito, ¿no? Bueno, entonces se fue dando estas invasiones, pues la San Martín, después Comas también, ¿no? Comas también hubo muchas invasiones, algunos lugares donde hay que subir en el cerro, ¿ya? Independencia también es otra parte de, de lo que ya se me escapan por ahí, pero que en esa época, Ermitaño, por ejemplo, ¿no? Ermitaño era un pueblo joven, a continuar.
Bien, estábamos hablando entonces de esta etapa, ¿no? Y aquí está el otro libro que les mencioné, Desborde Popular, ¿no? Y Ya. Crisis del Estado, que se inicia, ¿no? Todo lo que estamos viendo ahora es parte de este libro es interesante trabajarlo. Ya, 80 es al de 2000, ¿no, pastor? José Matos Mar. ¿Ah? Del 80 al 2000, cuando todo lo que es pilas, en mi año era toda una pampa todavía. Sí, pero estaba hablando de 1940, Ah, ya, 50, por ahí, perdón. ¿ya? Por ahí empieza, ¿ves? Acá lo dice justamente. Eh, Dice, desborde popular y crisis del Estado ofrece un diagnóstico de la actual, a ver, lo tengo cerrado, de la actual situación del Perú. Es un libro ya antiguo, ¿no? En 50 Claro. años la sociedad nacional ha sufrido importantes transformaciones, no solo demográficas, sino también políticas, económicas, sociales y culturales, ¿ya? Y después dice, el inmediato antecedente de este proceso se encuentra en los acelerados cambios gestados a partir de la década de 1940, ¿ves? Lo que les estoy mencionando. La naturaleza y el alcance de estas transformaciones han sido hasta hoy de tal envergadura que, visto los cambios en el panorama conjunto de este medio siglo, solo podrían definirse como momentos de un profundo proceso de modernización que afecta a todos los aspectos de la vida nacional y no ha llegado todavía a su consolidación. Su rasgo más saltante es el ascenso de las mayorías nacionales, largo tiempo marginadas y discriminadas. Estos sectores populares urbanos, en desborde de ser meros actores pasivos durante la mayor parte de la historia republicana, han pasado a ser hoy activos participantes de la vida política y social del Perú. Las masas populares presionan, o sí, sí, a ver, ¿cómo dice acá? No se nota la palabra. Bueno, algo así dice, presionan como ariete, ¿no? Eh, Este, eh, digamos, contra las viejas estructuras, dice, y estas estructuras también, digamos, institucionales, ¿no? Jurídicas y administrativas, que se oponen, dice, a su ascenso. Bueno, ahí está más o menos la idea de esto. De un estudio de análisis de cómo ha ido cambiando la sociedad peruana, ¿no? A partir de esa migración. Como digo, ha habido migración, padre también es parte de esa migración, pero las invasiones ya es otro aspecto también de esa migración, ¿no? Nosotros no, Juan nunca quiso hacer ese tipo de cosas. Él estaba, vivíamos en el centro de Lima, ¿no? Entonces, por eso, eh, esa fue mi zona en alguna manera, ¿no? Entonces, solamente conocimos estos asentamientos humanos porque había mucha gente que ya se estaba yendo por esos lugares, pues, ¿no? ¿No? Ahora, en el desarrollo, entonces, de la obra se fortalecen institutos bíblicos y programas de formación pastoral, y la iglesia impulsa misiones internas a zonas quechuas y amazónicas, ¿no? Ahí estaba el Instituto Bíblico Gamaliel, que ahora es Seminario Bíblico Gamaliel. Y este es el local más representativo de la Iglesia de Dios del Perú, ¿no? Este templo se llama Vida Nueva, ¿no? Así se llama. Está en toda la avenida Brasil y tiene, si se dan cuenta ustedes, el frontis tiene un estilo de la Alianza Cristiana y Misionera, pero más chiquita, Parecido, un aire. ¿no? Una iglesia más chiquita. ¿Ah? Parecido, un aire tiene. Tiene un aire, pues sí, Sí, ¿no? Y aquí está, ¿ves? Este es el interior, al ¿ves? interior, ¿no? El interior, ¿ves? Tiene también parecido. Las bancas también son Bien. parecidas clásicamente. También todo eso sí, es típica de esa zona, pues, ¿no? En la Brasil hay una iglesia, Ujú. claro, el triple de esta, pero eh, tiene ese modelo. Yo hace 2 años estuve aquí en una graduación, me pidió un pastor que este presidente dirigiera su graduación de una universidad que venía del extranjero y que graduara a sus
a los estudiantes, ¿no? Así que yo fui uno de los que les puse la banda y todo eso, porque yo en los comienzos fui profesor, ¿no? De esa universidad, ¿no? Entonces ahí también tengo fotos de ese momento. Bueno, algo más aquí, ya la expansión de esta iglesia, ¿no? En esta época nuestra. Se amplía el trabajo en Lima metropolitana, en ciudades como Chiclayo, Trujillo, Iquitos y Puno. Se desarrollan templos regionales y ministerios juveniles dinámicos, implementando también los medios digitales, radio y redes sociales, ¿no? Hoy día los estudios, por ejemplo, se hacen de forma virtual, tanto en Gamaliel como también, aunque ya están utilizando lo presencial de nuevo, pero con ese MISUC, como tiene relación, hay una relación también de ese tipo. Participación de movimientos evangélicos nacionales, como también como el concilio, y hay concilios, ¿no? Básicamente, y alianzas también. No digo alianzas que tengan visión, sino alianzas o colaboraciones con otras denominaciones, siendo que sus pastores llegan a tener directivos, a ser, perdón, entre los pastores llegan a tener directivos nacionales en estas entidades, como el caso de Darío López, que llegó a ser presidente del CONEC en varias oportunidades, y creo que también tuvo otros cargos, me parece, ¿no? La Iglesia de Dios en el Perú ha formado parte fundamental del crecimiento pentecostal peruano, combinando misión, formación pastoral y expansión evangelística, ¿no? Eh, Aquí en la Iglesia de Dios del Perú, no solamente conozco a Darío López personalmente, porque hemos tenido varios contactos, él mismo me ha enseñado también, él es doctor en teología, y también está nuestro hermano Amarildo Vicuña, que es el director del Seminario Bíblico de Gamaliel. Él actualmente es director, ¿ya? Un gran seminario. Este, y le ha dado bastante forma porque tiene una gestión bastante interesante, buen empresario. Le ha dado también un realce a ese seminario. Este, y también hay otro hermano que conocí cuando estaba él como miembro del centro evangelístico, ¿no? Ahora es pastor ahí, en la Iglesia de Dios. Lo vi de nuevo cuando fui a enseñar un curso por ahí. Y él lo recuerdo porque él con su grupo musical de alabanza estuvo en mi matrimonio, ¿no? Y con él fuimos de misiones también a Tacna. Me acuerdo que nos quedamos más de 3 semanas en Tacna con ellos. Y tenía un grupo que se llamaba Grupo Remanente, ¿no? Un grupo folclórico que se había formado en la iglesia, Centro Evangelístico. Bueno, entonces uno de estos muchachos ahora pues es pastor de esta iglesia. Aquí está Darío López, ¿no? Es escritor también, él tiene sus libros publicados por Puma, ¿no? Editorial Puma, una editorial peruana formada por este hermano Arroyo, Víctor Arroyo, ¿no? Que ya pasó la presencia del Señor, pero también entonces son parte de esta obra. Bueno, Arroyo ha sido de la IEP, ¿no? Pero ha habido una relación, ¿no? Tanto con Darío y con otros eh, líderes de diferentes tendencias, de diferentes iglesias y también, por supuesto, en este caso, pentecostales, ¿no? Bien. Él es uno de los escritores pentecostales muy prestigiados, por si acaso. Sus libros son muy valiosos y muy bonitos, muy de pastoral y también teológicas, ¿no? Creo que vale la pena. Ya saben, cuando vean ahí Darío López, eh, este, compren ese libro porque es importante también, ¿no? Bueno, aquí está el movimiento misionero, ¿eh? ¿Qué dicen? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Ya. A ver, ¿cuánto tiempo nos queda aquí?
A ver, este, ¿No lo tienes? mira, este, vamos a ver por acá. Ah, todavía, 9:22. Vamos, seguimos. No sé si quieren hacer una pregunta con respecto a esto primero, antes de pasar al momento primero que no sé si vamos a tener el espacio de tiempo para hacerlo todo, si no, lo dejamos para la siguiente semana, una parte. Pero bueno, vamos. ¿Alguna pregunta sobre la Iglesia de Dios del Perú? Este es un movimiento am, pentecostal, no muy conocido, diríamos aquí, ¿no? Pero que ya mencionamos, ha sido la primera iglesia pentecostal, ¿no? Que se formó en el mundo. Entonces, a Perú llega por 1940, pero ya tenía varios años, ¿no? 1886. O sea que como institución le gana a las asambleas de Dios, ¿no? Bueno, las asambleas de Dios nació por 1914, más o menos. El día tiene, creo, a ver si 106 tiene la de aquí, más 5, 111, 110 años más o menos de Asamblea de Dios. Pero la iglesia de Dios tiene 136 años, ¿no? 136 años como iglesia. ¿No? En el Perú tiene poco tiempo, ¿no? ¿No? Tiene 75 años, 75 años exactamente. Bien, no hay nada más que decir de la iglesia pentecostal. De paso, Darío fue obispo también, fue obispo de esta iglesia, porque aquí tienen otra connotación. Aquí sí utilizan algunos nombres que no utilizamos dentro de la IP Cristo P y dentro de las iglesias presbiterianas también en Perú, ¿no? Porque no he visto que se utilice la palabra obispo. En cambio, en otras iglesias presbiterianas sí usan palabra obispo, ¿ya? Conocí a una hermana pastora presbiteriana de Estados Unidos y que tenía el cargo de obispa, ¿ya? Algunos decían avispa, no, 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 obispa, una mujer, ya lo conocí hace muchos años atrás, sí. Una consulta, pastor. Ahora que se está tratando de las iglesias pentecostales, em, tenía entendido de que en un comienzo, cuando se forman, creo, estos movimientos, llegan a ser algunas congregaciones unitarias o unicitarias, unicitarias, creo, en todo Ah, eso caso. es otra cosa. Algo Eh, porque, ya. Básicamente la iglesia pentecostal, perdón, es trinitaria, es trinitaria. Lo que pasa es que dentro del movimiento pentecostal se, se va forjando ya esa tendencia Unitaria. unitaria y aparece la iglesia de solo Jesús. No lo vamos a estudiar. Bueno, deberíamos hacerlo, aunque ahí viene otro problema. Algunos lo consideran secta, otros no, ¿no? Y ese nombre no solo sé, de Jesús ahora no que lo estás tienen, hablando, ¿no? No, o sea, no aparecen como iglesia solo Jesús, ¿no? O sea, aparecen como iglesia pentecostal, creo, ¿verdad? sí, En iglesia sus, pentecostal, sí, en sus nombres, ¿no? En los letreros. sí, no sé si se llama iglesia pentecostal solo Jesús o iglesia pentecostal unitaria, ¿no? Tengo que averiguar. Voy a ver, si eso lo encuentro, se lo doy el dato a ustedes, ¿ya? Este, ahí está también el caso de la iglesia, ¿cómo le llama? La iglesia angular, creo que no es la cuadrangular, pero la cuadrangular es pentecostal también, pero este caso no.
o más, la iglesia cuadrangular es más de corte de santidad y un poquito ligado al pentecostalismo. Y la otra es piedra angular, la iglesia de piedra angular de ¿cómo se llama? William Braham, William Braham. En los libros de sectas, ahí aparece el nombre de él, ¿no? William Braham, y también las iglesias unitarias, ¿no? La iglesia pentecostal unitaria. Ahí aparece, tengo el libro ahí, de cuál camino, me parece que ahí habla acerca de ese movimiento. Bien, entonces, el unitarismo está dentro del pentecostalismo, pero no, las iglesias pentecostales no son unitarias. Hay una iglesia que es unitaria, es la única, ¿ya? Pero que se atribuye o se conoce como pentecostal. Todas las demás son trinitarias. No, no, no. De provincia vino una invasión de gente de provincia. Ahí está, eso. Porque Hubo en eso, bastante bueno, yo gente de provincia. aunque O sea, la migración tenga, apareció en los 40 y se consolidó por el 80 más o menos, ¿no? si así acá lo ponen Y entre crearon 80, nuevos pero, distritos inclusive, ¿no? Todo el centro de San Juan ya, del distrito, Urigancho, San Juan de Miraflores, Pamplona. No, no es mm, gente, es que en la zona de provincia había gente muy pobre, pues, ¿no? Ahora está cambiando eso, claro, claro, pero era muy pobre, ya de bajos recursos, entonces venían a Lima porque veían que Lima era la oportunidad, ¿no? más Y eso ha cambiado, oportunidad, pues, y claro, ahora mucha de esa gente ahora tiene medios económicos, ¿no? ¿No? Y ha sí, subido de nivel, sí, sí han logrado. Por lo menos los siguientes, los descendientes, los hijos de ellos, los nietos, y ellos han conseguido tener esa estabilidad, ¿no? Pero sí eso ha cambiado, pues, el rostro peruano, ¿no? Aunque mm, sigue la centralidad de Lima y de hecho que un grupo de gente ya de la Lima de rancia, ¿no? De carácter colonial es la que quiere dominar, ¿no? Ya, por eso tenemos mucho racismo acá. Lima es bien racista, ¿no? sí, Bueno, racista, aunque yo no he tenido ningún problema a pesar de eso, ¿no? Yo nací aquí en Lima, me he criado aquí en Lima, no bueno, tengo orígenes en el norte de la selva, pero no, si bien guardo algunas costumbres de la comida ahí que mi mamá nos inculcó, algo del norte también por la relación con la familia, pero no tengo esa perspectiva norteña, ¿no? ¿No? Wilson está en Trujillo, por ejemplo, ¿no? No sé si Wilson eh, nació ahí. Mi papá era de San Pedro y yo, de Pacasmayo, de por allá, ¿ya? Así que conozco ese lugar, San Pedro, Chepén, Guadalupe. Mi- Mis primos son de Guadalupe. También conozco dónde está esa iglesia que está cerca de San Pedro, ¿no? Este, ah, ahorita me olvido el nombre de eso también. Ya se me olvidan algunas cosas. Pero eso no importa. Vamos entonces ahora sí al movimiento misionero mundial, ¿ya? Este, el movimiento misionero mundial conocido como la Triple M, ¿no? MMM. Ah, por ejemplo, también hay otra variante que es el movimiento misionero este, eh,
a ver, no sé si Avivamiento Misionero Mundial, algo así se llama, creo, en la iglesia que queda en Catedral de Fe, que es otra iglesia, otra denominación también, a la cual habría que trabajar. Creo que vamos a mencionar estas iglesias. Van surgiendo otras, ¿se dan cuenta? Y no solamente esto, sino que quizás no vamos a hablar de todas, ¿no? Porque hemos dicho, tenemos muchas iglesias y solamente estamos tratando de hablar de las más representativas o las más conocidas, o por lo menos algo de esto, ¿no? ¿Ya? Eh, Avivamiento Misionero Mundial, así se llama, creo, el movimiento o denominación que corresponde a Catedral de Fe, ¿ya? Bien, este movimiento misionero mundial es una organización evangélica pentecostal fundada en 1963 en Puerto Rico por el reverendo Carlos Ortiz, ¿no? Es un puertorriqueño que había sido pastor de Asambleas de Dios. ¿Y qué formó Luis M. este Ortiz. movimiento? Luis M. Ortiz, sí, ahí está. Luis M. Ortiz, perdón. Luis M. Ortiz. Luis M. Ortiz. Ya falleció él, ¿no? Pero él fue uno de las cabezas de esta iglesia, que le dio un carácter muy particular, ¿no? Por si acaso no usaba tanto de gritos como el que conocemos que estuvo acá en Perú. Él era un poco más retórico, ¿no? Mucho más retórico. He escuchado inclusive su programa de radio, porque se transmitía las prédicas de él en su momento, ¿no? Bueno, el movimiento llegó en la década de 1980, convirtiéndose en una de las obras pentecostales más influyentes del Perú, ¿no? Y aquí hay que ver otro detalle. Bueno, aquí lo vamos a mirar después de esto, no quiero adelantarme. El contexto que vivíamos en el Perú entre los 70 y 80. El Perú vivía un despertar evangélico creciente. En la década del 70 justamente se dio, antes, previo a esto, hubo lo que se conoció y que muchos hermanos de la época recuerdan con mucho cariño y también con mucho recuerdo esto, el movimiento que se llamó am, evangelismo explosivo, evangelismo explosivo, ¿ya? Utilizando diferentes lugares abiertos en Lima, porque esto se dio en Lima específicamente. No sé si fue en provincia también, pero algo así como lo están preparando ahora, Esperanza Lima 2026, que es una campaña con Franklin Graham. Bueno, eso, este movimiento explosivo de evangelización explosiva, ¿no? Evangelismo explosivo fue un movimiento que movió a todas las iglesias, ¿ya? Y permitió un poco el crecimiento, pero no se llegó todavía a un movimiento realmente explosivo, como decía el nombre, ¿no? Eso lo logró Lima, el Encuentro con Dios, ya en la década del 70, 73, 75. Y yo pertenezco justamente como parte de ese movimiento, porque yo conocí al Señor en la Iglesia Cristiana Misionera del INSE, en pleno Lima, el Encuentro con Dios. Bien, entonces, era un despertar evangelístico, claro, ¿no? Y la iglesia que tenía, digamos, el liderazgo de la evangelización era la Alianza Cristiana Misionera en esa década, ¿no? Después pasó al movimiento carismático, ¿no? De frente. Y el movimiento pentecostal ha ido creciendo también. Entonces, hubo de llegada de múltiples misiones pentecostales, ¿no? Este movimiento, ya hemos dicho, que fue bastante grande, y el pentecostalismo que también creció a nivel nacional y de iglesias nacionales, ¿no? Como la que ya mencionamos por ahí o que nuestro hermano Julio nos compartió, ¿no? Avivamiento Peruano Emanuel, ¿no? Que antes era de la Asamblea de Dios, y un grupo de hermanos que no eran líderes, por si acaso, sino miembros de iglesia, que después formaron esa iglesia y hasta ahora continúa esa iglesia
como dicen hermano, en Ecuador, ahí en Estados Unidos también tienen ahí, y no sé qué otras partes también tienen obra ahí. Otra cosa que también se debe ver esto es la migración interna hacia Lima, que facilitó apertura al mensaje pentecostal. Ya hemos dicho esto, este también es es la tendencia, la característica que hemos encontrado acá en el libro Desborde Popular, y que él hace un análisis, aquí Matos Mar, ¿no? Hace un análisis, ¿no? Desde la perspectiva sociológica, ¿no? Pero hay un libro que tengo por ahí de Jeffrey Klaver, creo que es, ¿sí? Que habla acerca de este mismo fenómeno, pero en términos religiosos, ¿ya? Y hace un estudio y análisis del Agustino, ¿no? Y de esta forma de migración que vino, ¿no? El Cerro San Cosme, por ejemplo, también fue parte de una invasión antigua. El Cerro San Cristóbal también es parte de una invasión. Antes no tenía tanta población en San Cristóbal. Ujú. Era un cerro pelado, Así era un es. cerro pelado, o sea, ¿no? Eh, en la época que yo me acuerdo de niño, no había tanta gente ahí todavía. Se fue creciendo, creciendo hasta que ahora pues hay población en todos los cerros, ¿no? ¿No? Bueno, el libro que les digo es creo que Los Caminos de los Inmigrantes, creo que así se llama, que es de Jeffrey Klein, ¿ya? Por ahí lo tengo y tengo también en PDF ese libro, ¿ya? Donde comenta toda esta historia de cómo el migrante que viene a provincia, entonces viene a Lima y está con visión de cambio. Entonces, eh, este, uno de los argumentos que pone Kleber ahí con respecto a eso es que el, el migrante entonces está dispuesto también a cambiar de vida, a cambiar su posición y hasta a cambiar de religión. Entonces, eso le pone a él como el fenómeno de explosión religiosa, ¿no? Que la gente que viene emigrando también entonces quiere cambiar. Entonces, encuentra estos movimientos y entonces entra ahí y como le hablan de cambio, entonces inmediatamente tiene una participación y va por ahí, ¿no? Bueno, eso es lo que estoy mencionando aquí con respecto a esto, que es antes a lo del movimiento misionero, ¿no? Pero que se va acentuando, se va fortaleciendo, porque recuerden, eso después este, se manifiesta en las formas musicales también, ¿no? ¿No? En las formas musicales que se dieron en nuestro pueblo, ¿no? De aquello que empieza, digamos, en la nueva ola antigua y después los ritmos que acá, y acá habían otro tipo de cosas, los valses, el huayno, y empieza un tipo de música media combinada de Centroamérica y de Colombia, y que le llaman la cumbia, ¿no? La cumbia andina, que después va a ser, va a llevar otro nombre, ¿no? ¿Cómo le llaman ese nombre? La música chicha, ¿no? La música chicha. Ya, todo eso es muestra de ese fenómeno, ¿no? Que se va dando y Lima se va provincianizando, ¿no? Hoy día Lima se ha provincianizado, pero desde la perspectiva, digamos, de esto que ha combinado Lima, pero también el provinciano se alimeña, ¿no? ¿No? Se alimeña. Y ahí también había otro efecto, ¿no? Como que rechaza su origen, no todos, pero hay ese síndrome en algunos, ¿no? Otros no, otros siguen teniendo su cariño en su tierra, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver la llegada del movimiento misionero al Perú, ¿ya? Ah, antes de eso quiero ver si tengo el librito ese que les digo acá, porque me parece que lo tengo. Un momentito, quiero ver ese aspecto acá y mostrarles.
Los caminos religiosos de los migrantes en la Gran Lima, ¿no? Que habla también de este fenómeno que mencionamos, esto de acá de Borde Popular, pero hace un análisis, ¿ya?, del aspecto religioso, ¿no? No es Jeffrey Cleve, es Manuel Marsal. Manuel Marsal, disculpe. También Jeffrey Cleve habla acerca de esto, del fenómeno religioso, de los cambios que veo, sí. Pero es Manuel Marsal, perdóneme, ese es mi profesor de, hoy día he tenido varios, ¿cómo le llaman eso? Eh, bueno, equivocaciones, para decirle mejor. ¿Ve? Los caminos religiosos de las migraciones en los migrantes en la Gran Lima. El caso del Agustino, ¿no? El caso del Agustino. Ahí está. Entonces, ahí comenta toda esta historia, ¿ya? A partir de entonces de la experiencia de fenómeno de migración de los cerros del Agustino, de San Cosme y todos esos lugares, ¿ya? Y cómo a partir de ahí los toma como modelo para los demás migrantes del interior, ¿no? Bueno, cerramos esa parte y vamos a movimiento entonces misionero en el Perú, ¿no? Ya hemos hablado de que es un movimiento que vino de Puerto Rico, pero el pastor que viene, Rodolfo González Cruz, ¿no?, que llega a Perú con su familia, no era pues puertorriqueño, era cubano, ¿no? Vivía en Cuba, pastor cubano, ¿ya? Y él es parte con su familia, ¿no? Fueron parte de los cubanos que se asilaron en la Embajada del Perú en Cuba, ¿no? Por la década de los 80, a ver, era la época de estaba don Fernando Belaúnde Terry, en su segundo gobierno, ¿ya? No tengo ahorita la fecha exacta de ese tiempo, pero creo que este fue el 78, bueno, creo más o menos cuando los militares devuelven al Perú en los 80, pues sí, más o menos por ahí fue. Sí. Bueno, entonces él viene a Perú con las miras de irse a Australia, ¿no? Que esa era la idea, él mismo lo dice, ¿no? Pero bueno, acá la cosa cambió y se quedó en el Perú, ¿no? Él vino sin nada casi, ¿eh? Con poco dinero y con ninguna ruta que hacer, ¿ya? Pero aquí en Lima, bueno, él se hace conocido en asambleas de Dios por la forma y porque el estilo que tiene, ¿no? Y todo muy así, animoso y muy directo, con una prédica pentecostal muy rígida, de esas antiguas, ¿no? De la que las asambleas siempre anhelaba, ¿no? Y que había perdido en parte. Entonces, esto pega, ¿no? Y claro, lo invitan a hacer campañas en diferentes iglesias en Lima. Se recorre casi todas las iglesias de Asambleas de Dios, ¿no? Y por supuesto se hizo conocido, pues, ¿no? Hasta que él logra formar una iglesia en el antiguo cine 28 de julio, en el distrito de La Victoria. Y aquí él mismo hace cuento esa anécdota de que él fue al dueño del cine, ya había echado el ojo a ese cine y dijo, bueno, los cuenta de esta manera. Él dice, no, yo no tengo dinero, pero quiero hacer ahora ahí. Y lo convence de tal manera Rodolfo al dueño de este cine que se lo da gratis, según él, ¿no? Se lo dio gratis. Y empieza la obra. Y le dijo, bueno, en tanto que vaya eh, creciendo la obra y va viniendo los ingresos, entonces te lo puede vender, ¿no? Y él compró pues el cine al final, ¿no? Esa fue la sede principal, ahí hay una librería, por ahí empezó también el seminario, se desarrolla él fuertemente, pero hay un detalle con este movimiento que crece rápido, es decir,
como él había sido popular en la Asamblea de Dios, al enterarse de que él había hecho una iglesia en un cine, en una época que todavía pues, los cines no se estaban dando para congregaciones, después ya eso se hizo famoso, ¿no? Entonces, eh, la gente que lo había escuchado a él se viene en masa, ¿no? A ser parte de esta iglesia, ¿no? Se salen de sus iglesias y se vienen. Y merma mucho a las asambleas de Dios, ¿no? Esa fue la forma de crecimiento que tuvo en los comienzos. Ya después se consolida, ya no necesita eso, pero esa fue la característica donde el movimiento ha entrado en cualquier parte, en cualquier ciudad. Eso se ha visto en Ayacucho, se ha visto en Huancayo, se ha visto en Iquitos, en Pucallpa. En todo lugar que iban, ellos se jalaban gente de otras iglesias, ¿no? Yo he tenido dos casos, por lo menos. Conocí el caso de Huamanga, en Ayacucho, ¿ya? Cómo desmanteló las iglesias y su iglesia creció bárbaramente. Y después la iglesia a la que fui en Iquitos también había sido, yo llegué con, creo que habían 50 hermanos nada más en esa época, de una iglesia que era de 300 personas, ¿no? ¿Ya? Y el movimiento misionero se había llevado una parte grande de esa iglesia. Bueno, entonces, este, el, esa fue la forma de crecimiento, digamos que ese es un método, entre comillas, ¿no? ¿No? Que en algún momento le llamaron abigeos evangélicos, ¿no? Abigeos cristianos o evangélicos, porque ellos se robaban, ¿no? Las ovejas. Decían ellos que la iglesia tal está en pecado, esta es una iglesia mundana, no sirve, nosotros sí tenemos el verdadero evangelio. Y ahí la gente se convertía. Y esto que les digo no es solamente, lo decían ahí en su púlpito, lo decían en el púlpito, pero salía en la radio, y daban testimonio a los hermanos. ¿En qué iglesia ibas? En tal iglesia, pero ahí no pasaba nada, que no sé cuánto, hasta que llegó el momento misionero y cambió su vida. Dice, ¿no? Bueno.